Nuevamente, jóvenes, saludos a todos. ¿Qué tal, señorita Jessica? Y a todos en general, muy buenos días. Eh, es necesario para esta clase que usted recuerde los conceptos vertidos, iba a decir el viernes anterior, pero si usted recuerda, tuvimos clase en un día típico, un día domingo, a las 8 de la mañana. Pero igual, necesitamos hacer unas preguntas respecto a lo analizado en la semana número 13, que es fundamental. A ver, ¿qué le parece? Hacemos lo siguiente, como quien calienta motores, ¿ya? Eh, yo le menciono una actividad económica y usted solamente me va a decir si es parte del sector primario. Si es primario, le pone solamente en el chat P. Secundario, le pondría S. O terciario, la letra T. ¿Te parece? Voy a mencionar una serie de actividades económicas. Porque antes de, jóvenes, proseguir con el tema de geografía económica, de profe, geografía económica, sí. El tema de geografía económica en realidad lo vemos en 2 semanas. La semana 13, que vimos algunas actividades, y esta, la semana 14, que veremos la segunda parte. Bien, y de paso aprovecho, jóvenes, de paso aprovecho para subir la presentación. Pero a ver, comenzamos. Dos actividades, ya, para que coloque dos letras. La primera es servicios, el rubro servicios, y el otro es acuicultura, respectivamente. Repito, servicios y acuicultura son dos actividades que corresponden a qué sectores, jóvenes. A ver, leo sus respuestas. Servicios y acuicultura. Acuicultura es la actividad, como les mencioné la otra vez, que realizan las famosas piscigranjas, especialmente. Aunque también se pueden cultivar no solamente peces, sino también algas, sí, plantas acuáticas, langostinos y otras especies acuáticas en general. Así se llama. No confunda acuicultura con pesca. Si bien es cierto, son parecidos, hay una gran diferencia entre pesca y acuicultura. Bien, vamos a ver lo que ha escrito. No se olvide, le he preguntado por servicios y por acuicultura. O sea, son dos respuestas. Tendría que poner, por ejemplo, X y Y, ¿no? Algo así, respectivamente. A ver, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos una respuesta de Diego y coloca la P de primaria, pero recuerde que se le ha preguntado por dos actividades. Habría que ver si en el caso de Diego la P corresponde a servicios o acuicultura. Jóvenes, no se olviden. El subsector servicios corresponde al sector terciario, que es lo que veremos hoy día. Y la acuicultura, si es correcto, corresponde al sector primario. A ver, otra más, otra más. La actividad consistente en transformar la leche en mantequilla pertenece a qué sector, jóvenes. Ese está más fácil. ¿A qué sector pertenece la actividad consistente en transformar leche en mantequilla? Correcto, Diego, correcto, Ítalo. Corresponde al sector secundario. Profe, ¿tiene nombre? Por supuesto. Se llama industria. Ahora, esa es una pregunta no difícil, pero más específica. ¿Qué tipo de industria es la que realiza esa labor? Muy bien, industria lechera, también conocida como industria láctea, ¿ya? En nuestro boletín está como lechera, no hay ningún problema, pero si usted en el examen se topa con la palabra láctea, se refiere a lo mismo, ¿ya? Lechera, láctea. Muy bien. Aunque le diré que lo lácteo en realidad abarca inclusive más productos, pero no hay problema, ¿no? Lechero, láctea. Muy bien. A ver otra. La agricultura, ¿a qué sector pertenece? Primario, secundario, terciario. La agricultura. Correcto, Diego. Sector primario. El comercio.
Muy bien, sector terciario, ya estamos mejor. Una refinería petroquímica es un ejemplo de qué tipo de sector. Refinería petroquímica, es un lugar donde el petróleo, el crudo, se transforma en gasolina, en querosene. Correcto, muy bien. El 2, el secundario. Transporte, jóvenes, tiene que ver con qué sector. Transporte. Claro, el transporte va de la mano con el comercio. O sea, estamos haciendo referencia al sector terciario. Hemos mejorado bastante con respecto a los primeros minutos que solamente uno contestó, ¿no? Solamente Diego. Muy bien, ahora están contestando más. Eh, a ver, la penúltima. La minería. ¿A qué sector pertenece? Primario, el número uno. Muy bien. Y la última, el turismo, también conocido como industria sin chimenea. Así le llaman, ¿ah? La llamada industria sin chimenea. Ahora tenga cuidado, a pesar del sobrenombre, porque uno diría, ah, profe, entonces si le llaman industria sin chimenea, debe ser un tipo de industria. No, jóvenes, cuando decimos industria sin chimenea, se entiende que es en sentido figurado, entre comillas. Y muy bien, lo que dice Martín, lo que dice Ítalo. El turismo es un servicio más. Y como un servicio más, es una actividad del sector terciario. Muy bien, jóvenes. Ya ha quedado claro entonces las diferencias, porque jóvenes no podríamos seguir avanzando actividad por actividad si no queda claro cómo es la configuración. Sector primario, como dice su nombre, es el primer sector del aparato productivo. ¿En qué consiste? En la producción o extracción de materias primas. Profe, ¿por qué dice producción o extracción? Porque no se olvide, lo vimos la semana pasada. Hay actividades primarias extractivas, como la minería, la pesca, la tala. Y hay actividades primarias productivas, como la agricultura, la ganadería, la acuicultura, entre otras. ¿Ah? Eh, ahora bien, estas actividades que brindan, brindan materias primas. Materias primas, jóvenes, que pasan a qué sector. ¿Qué sector se encarga de recibir estas materias primas y las transforma? Correcto, Martín, el sector secundario. Entonces, cuando usted escucha hablar del sector secundario, la palabra que debe estar presente en cualquier definición o idea es transformar. El sector secundario transforma. ¿Qué transforma? Por ejemplo, leche en mantequilla, hierro en acero, metales recién sacados de la mina en concentrados, o sea, refinados. ¿Qué más? Algunas industrias son más tecnificadas que no reciben propiamente materias primas, sino insumos. Profe, no lo entiendo. Ejemplo, la industria siderúrgica transforma el hierro en qué, jóvenes. A ver, complete esa idea. La industria siderúrgica transforma el hierro en qué. Se le agrega carbono al hierro y otros y algún metal más. Y tenemos un hierro reforzado que no se oxida. Material indispensable, por ejemplo, para la construcción, material indispensable para las columnas en las casas y hasta para las ollas. El acero, muy bien, correcto, el acero. Ahora yo pregunto, ¿el acero es un bien directamente utilizado por el resto de personas? ¿Ya se consume en forma directa o todavía se puede transformar? Pregunto yo, ¿el acero todavía puede transformarse? Y la respuesta es sí. Las planchas de acero van a ser el insumo para otra industria. Y de eso veremos en un video, jóvenes, más adelante. Pero creo que está en condición usted de decirme cómo se llama la industria, que no es siderúrgica, correcto, que no es siderúrgica, que usa el acero para hacer maquinaria. Existen varios ejemplos en Lima Metropolitana, especialmente en Lima Norte. Óvalo Infantas, Naranjal. Hay una serie de talleres dedicados
¿A qué rubro? Lo automotriz podría ser si hablamos de carrocerías. Está bien, Diego. Si hablamos de las carrocerías, sí. Pero las carrocerías, los tornos, las fresas, y no me refiero a la fruta, y otro tipo de maquinaria, corresponde a qué industria? Industria que usa el acero. Repito, muchos podrían pensar que la respuesta es, profe, ya está, pues si dice acero es siderúrgica. No, hay que tener mucho cuidado. La siderúrgica convierte el hierro en acero, o sea, fabrica acero. Hay una industria que se conecta con la siderúrgica y le compra el acero. Y ese acero lo convierte en maquinaria. ¿Cómo se llama esa industria? Jóvenes, si no contesta significa que no está leyendo el boletín y está viniendo aquí a clase desarmado de datos. Y recuerda que no es día lunes, ¿ah? Como para poder entenderlo. Es día viernes ya. Viernes, jóvenes. Y no me diga, profe, es viernes y tu cuerpo lo sabe. No, jóvenes. Es viernes y usted ya debería saber que hay que leer el material, especialmente en geografía, que la información es caudalosa. Es muy bien, por fin. Mariel sacando cara por el salón. Muy bien, Mariel. Las señoritas, Lucía también se une. Ajá, perfecto. Así debe ser entonces. Metalmecánica. ¿Eh? Metalmecánica. Entonces no es lo mismo la metalmecánica que la siderúrgica. Muchos podrían confundirse ahí, ¿ah? La idea es que no lo haga en un examen. ¿Ah? Profe, a ver diferencias. ¿Las dos tienen que ver con el acero? Sí, las dos tienen que ver con el acero. Pero de las dos, ¿cuál produce acero? Para hacerlo más sencillo, coloque S si es siderúrgica o M si es metalmecánica, ya para que la mayor parte de personas puedan contestar. Porque a veces uno como que se traba en el teclado, ¿no? Dice, profe, no puedo escribir. Aunque bien que escriben en el WhatsApp, ¿no? 20 palabras por segundo. Pero bueno, ya. No tengo cel ni WhatsApp, dicen. ¿Le creemos? Bueno, puede ser, puede ser. Bien, pero jóvenes, a ver, concentrémonos. Cómo se llama, ya, la industria, preguntaba yo, que genera, produce, fabrica acero? ¿Metalmecánica o siderúrgica? Jóvenes, no deben quedar dudas ahí. Correcto, Mariel, correcto, Diego. S, siderúrgica. Profe, entonces, ¿qué hace la siderúrgica? Repito, lento, ¿ya? Transforma el hierro en acero, en planchas de acero. Ahora, esas planchas de acero, esas columnas de acero, van a ser utilizadas por otra industria. ¿Para qué, profesor? Para convertir esa plancha de acero en maquinaria, en carrocería. Ah, profesor. ¿Y esa segunda industria cómo se llama? Esa segunda industria, como dice Diego, es metalmecánica. ¿Ya? Entonces no se olvide. Hay siderúrgica y metalmecánica. Jóvenes, el orden. ¿Cuál es primera en la producción? ¿La siderúrgica o la metalmecánica? La siderúrgica. O sea, dentro del sector secundario, que es amplio, no vamos a decir simplemente, profe, hay una industria y se acabó. No. Hay niveles de industria. Por eso es que a la siderúrgica le vamos a decir industria pesada, industria base. Profe, ¿por qué base? Porque es el origen. En cambio, la metalmecánica no sería un ejemplo de industria base o pesada, según nuestra división que usted ha podido observar en el cuadro. ¿Qué tipo de industria será la metalmecánica? La metalmecánica es una industria de bienes de equipo. O sea, hay dos grandes industrias en este rubro. La pesada o base, como la siderúrgica, y la de bienes de equipo, como la metalmecánica. Pero bueno, jóvenes, ha sido suficiente. Ahora sí pasamos a nuestra siguiente diapositiva. Veamos, vamos a extender la imagen, ¿qué le parece?
Y vamos con la definición, que está sencilla. ¿Qué es la industria? Es una actividad económica que implica la transformación de una serie de materias primas. ¿En qué? En productos manufacturados, mediante la aplicación de procesos tecnológicos que le agregan mayor valor. Jóvenes, ¿cómo se le llama este valor? El concepto es muy utilizado. Se le llama valor qué, y es lo que se le exige a la actividad en el Perú. O sea, dejar de vender piedra chancada, dejar de vender pescado quemado, o sea, anchoveta. Siempre va a escuchar que, inclusive algunos políticos lo mencionan, la clave del desarrollo es el valor agregado. La industria justamente es esa actividad. Esa es la diferencia sustancial entre países poco desarrollados y países altamente desarrollados. La clave está en la industria. De repente ya no es tan incidente como lo era hasta hace 30 años, porque también tenemos, jóvenes, las tecnologías de la información, es verdad, pero nadie puede negar que la industria sigue siendo importante en el desarrollo de un país. Jóvenes, nuestro país ha tenido o ha sido escenario de alguna revolución industrial. ¿Qué dicen? La primera revolución industrial se dio en Inglaterra. La segunda revolución en Inglaterra, en Alemania, en Estados Unidos, en Japón. ¿Hemos tenido revolución industrial? Y la respuesta es no. Bueno, también, no sé si esto suena como consuelo, en América Latina, el único país al cual podríamos llamar industrializado realmente es Brasil. Argentina, México, se le acercan. No, pero de lejos es Brasil. Brasil sí tiene una industria robusta y propia. Con decirle, jóvenes, que los brasileños tienen proyecto espacial. Los brasileños construyen grandes buques. Los brasileños construyen aviones. Aviones de pasajeros, aviones de guerra. Los brasileños fabrican sus propios satélites. Sí, Brasil. Profe, nosotros ni nos acercamos. En líneas generales, Ítalo, en líneas generales, en términos globales, es verdad lo que usted dice, estamos muy lejos, pero si segmentamos la industria, que es variada, en solamente alguna esfera en particular, nos daremos cuenta que no estamos tan mal. Y sobre eso justamente trata el video. Les adelanto, hay un sector de la industria donde sí estamos en buena posición. Vaya imaginando a qué industria me referiré. Bien, ¿cuáles son los factores que permiten la industria? Podemos ver por la izquierda. Obviamente, comenzamos con la naturaleza. No es la hoja de coca, por si acaso, Anthony. ¿Ya? Es más, siendo cuidadosos con la palabra, la hoja de coca se convierte, pues ya saben qué, en buena parte del Perú, y así es exportada al extranjero, ¿no? Pero bueno, ese es otro aspecto. Bien, jóvenes, fundamental en la industria. Si la industria trabaja con materias primas y las materias primas proceden o son antes recursos naturales, ¿cuál es el factor fundamental en la industria? Que haya naturaleza, ¿no? La naturaleza, los recursos naturales. Segundo, el trabajo. Se refiere aquí al capital humano, ¿no? Capital propiamente dicho. Tecnología. Tecnología, estos son los factores más importantes. También hay que tomar en cuenta. Aquí podemos mencionar otros factores más, ¿ah? ¿Qué le parece si agregamos también el público al cual está orientado o dirigido un producto? ¿Cómo se llama pues esta concurrencia de ofertantes y demandantes? En economía tiene un nombre. Correcto, Anthony, a eso me refería. El mercado. Ahí está, ahí lo estoy escribiendo. Entonces, no solamente es naturaleza,
trabajo, capital, tecnología, también mercado. Ah, y otro aspecto, hemos puesto tecnología, ¿no? Ya, por tecnología referimos la maquinaria. ¿Y esas máquinas para que funcionen, qué requieren? De la profe, requiere electricidad, requieren la compra de carbón, petróleo, ya, electricidad, jóvenes, e hidrocarburos, ¿qué sería? Sería otro aspecto importante a tomar en cuenta. Energía, jóvenes, energía. Lo tenemos ahí, naturaleza, trabajo, capital, tecnología, mercado, energía. Industria, como vemos en el gráfico, ahí tenemos un mineral metálico. Acá está la industria, la fábrica, que se encarga de su transformación, la refinería, y a la derecha, los bienes producidos a partir de recursos mineral. Miren la transformación. Mayor valor agregado, como se menciona aquí. Esto también es clave, joven. No se olvide, la industria le imprime valor agregado. Jóvenes, para que entienda el problema, históricamente en nuestro país, en qué ha basado su economía? En la venta de productos con gran valor agregado o con escaso valor agregado. Nuestra historia, jóvenes. Piensen, la prosperidad falaz, la era del guano y el salitre. ¿Verdad, profesor? El salitre, nos referimos básicamente a nitratos, fosfatos. Sí, jóvenes. Así sacado de las depresiones de la costa, prácticamente sin transformación fue exportado. Básicamente a Inglaterra en el siglo XIX. Es más, una guerra se originó por el control de las salitreras. ¿Recuerda usted cuando Bolivia tenía salida al mar? Estamos hablando de la Guerra del Pacífico de 1879 y culminada con el ominoso Tratado de Ancón de 1883. Pero antes de la explotación antes de la exportación del salitre, ya comenzábamos a hacer eso con el guano. Sí, jóvenes, el guano. ¿Y el guano qué es? El excremento de las aves litorales en las islas y en las puntas. Lo mismo. ¿O acaso el guano, el excremento fue transformado aquí, fue purificado y mejorado? No. Así como guano fue exportado. Jóvenes, esa oportunidad la perdimos. De ahí el término que los historiadores le acuñan, prosperidad falaz. Pero luego, jóvenes, tuvimos otra oportunidad en el siglo XIX. ¿Con qué productos, jóvenes? Finalizando el siglo XIX, nuevamente nos sacamos la tinca. Árbol propio de la selva. Tiene que ver con la vulcanización, la aparición del automóvil, segunda revolución industrial, y los neumáticos que van a cubrir las ruedas. Muy bien, Ítalo, Anthony, Diego. Me refiero al caucho. Y el caucho igual. Fue exportado, fue explotado en el Perú y exportado. Se le dio valor agregado. Se construyeron en la selva del Perú grandes fábricas, productores de neumáticos. Y la respuesta es no. Prácticamente como materia cruda fue exportada e industrializada en otros lados. Profe, de verdad, ¿no? ¿No le suenan los nombres BF Goodrich, Goodyear, marcas de llantas, ¿no? Y esas fábricas no están en el Perú, están en otras latitudes. Uy, profe, ¿verdad? Siglo XIX tuvimos dos oportunidades perdidas. Pero en el siglo XX, jóvenes, nuevamente, el tren del desarrollo pasó por nuestra estación. Haga de cuenta que el Perú es un pasajero que está esperando, pues, ¿no? Sentadito en una estación. ¿Qué está esperando? Que llegue el tren del desarrollo. El tren que acabe con la pobreza y poder subirnos a él. Jóvenes, en el siglo XIX pasó dos veces. Desaprovechado. En el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, décadas de los 50, escuche bien, 60 y 70. ¿Qué boom experimentamos? Símbolo de ese boom todavía que queda, rezago de ese boom, Chimbote, Paita, pero principalmente Chimbote. Correcto, Anthony. El boom pesquero.
extracción de anchoveta y su conversión en harina de pescado. Usted debe haber escuchado hablar del boom pesquero. Muy bien. Jóvenes, usted dirá, profesor, pero en esta oportunidad sí le dimos valor agregado, porque ya no exportamos anchoveta cruda. En Chimbote especialmente, convertimos la anchoveta en harina de pescado, profesor. Y eso es industria. Y eso es valor agregado. Es verdad. Pero ahora le pregunto, si bien es cierto la harina de pescado tiene valor agregado, ¿tiene alto valor agregado o escaso valor agregado? Recuerde, exportar una materia prima no tiene ningún valor agregado, ¿correcto? Exportar materia prima no tiene ningún valor agregado, un recurso natural. En el caso de la harina de pescado, ¿hay valor agregado? Sí, sí lo hay. Pero correcto, es un escaso valor agregado. Usted dirá, profe, ¿pero por qué? Si se invierte en tecnología, ya que habla de tecnología. Sí, pero ¿cuál es la tecnología que emplean las harineras? Es un gran horno donde la anchoveta es quemada. Quemada, profesor, sí. Y convertida justamente en eso, en cenizas. Algunos aditamentos más. ¿Y qué cosa tiene? Harina de pescado. Mire qué gran industria. Es industria, sí, pero tampoco tiene mucho valor agregado, que digamos, ¿ah? Bueno, jóvenes, oportunidad perdida. Y estamos pagando actualmente las huellas de los estragos de aquella depredación. ¿Por qué, profesor? Porque la anchoveta, si se ha percatado, no es que esté al borde de la extinción, pero el IMARPE tiene que declarar periodos de veda para que la anchoveta se vuelva a regenerar. Ahora, jóvenes, para finalizar este punto, que es un poquito de historia económica que hay que entender. Nuestro país, en el siglo XX o parte del XXI, en el cual ya estamos inmersos, ¿ha vivido algún otro boom exportador? ¿O el pesquero fue el último, jóvenes? Recuerda que el boom pesquero se dio hace poco más de 50 años. ¿Ha habido algún otro boom económico basado en la exportación de algún producto en los últimos 50 años? Y la respuesta es sí. Y ese boom, jóvenes, coincide más o menos con su nacimiento. Usted, o mejor dicho, usted ya estaba vivo ya cuando ocurrió eso, así que debería contestar. Porque en lo anterior usted ha tenido que revisar un libro de historia o escuchar una clase al respecto. Esto último que estoy preguntando, usted lo puede responder por experiencia, porque ya estaba vivo. Es reciente. ¿Qué años especialmente? 2007, 2008, 2009, 2010. 2008, 2009 fueron los años cúspides. A ver, jóvenes, parece que en esos tiempos usted no estaba en el Perú, ¿ah? ¿Será posible? ¿De qué boom estoy hablando? Correcto, menos mal, me estaba asustando. Martín, muy bien. El boom minero, jóvenes. Cobre, oro, plata, zinc, molibdeno. Gracias a la minería, los años 2008-2009, escuche bien, el Perú fue el segundo país del mundo de mayor crecimiento económico. Cuidado, he dicho crecimiento económico, no desarrollo económico, que es algo mucho más integral. Pero es claro, pues, que tampoco está mal crecer. Más bien, el crecimiento económico sostenido repercute en el futuro en un desarrollo económico. ¿Ah? Porque a veces hay gente que critica el crecimiento económico y no. Lo que yo podría criticar, ¿cuáles fueron los motores de ese crecimiento económico? Y si bien es cierto, el motor principal fue la minería, pregunto yo, jóvenes, de nuevo, ¿la minería qué tipo de actividad es? ¿Primaria, secundaria o terciaria, jóvenes? La minería. Es una actividad primaria. Y encima, ¿primaria qué? ¿Productiva? Extractiva. Extractiva. O sea, jóvenes, tiene las mismas características que el salitre, el guano y el caucho. Somos un país, tal parece,
por nuestra historia económica, condenados a ser primario exportadores. Y ese es un problema, pues, jóvenes. Profe, ¿es un problema aprovechar nuestros recursos naturales? No, eso no es un problema. Eso está bien. Hay que aprovechar los recursos naturales, pero no exportarlos así como están, sino, y de nuevo, darle qué, jóvenes, en el Perú, agregarle qué a esos productos. Correcto. Valor agregado. Ejemplos. No exportar la madera, la plancha de madera, sino exportar muebles, escritorios, ya terminados, artesanía de madera bien pulida. Ahí le estamos dando valor agregado. No exportar anchoveta quemada, harina de pescado, sino destinar la mayor parte de la anchoveta, por ejemplo, ¿a qué? Nuggets de anchoveta. Estoy usando ejemplos, jóvenes. Hamburguesa de anchoveta. Profe, ¿se puede hacer? Por supuesto que se puede hacer. Si se hace hamburguesa de vegetales, jóvenes, para los veganos, ¿por qué no se puede hacer hamburguesa de anchoveta? Nuggets de anchoveta. Profe, pero más valor agregado. Ya, si usted gusta que los nuggets de anchoveta tengan forma, pues, de animalitos, pues, ¿no? Como le gusta a los niños. Eso es valor agregado. ¿Qué más? En vez de exportar cobre en bruto, recién sacado del subsuelo, ¿no? Convertir la mayor parte de ese cobre en cátodos, en cables eléctricos ya. Profe, ¿no lo hacemos? Sí se hace, pero no es predominante. A eso voy. Bien, jóvenes, pasemos al siguiente punto, antes de que nos pongamos a llorar acerca de la situación del Perú. Bien, ahora sí, vamos a la parte ya más, más de datos, ¿no? Que es la que de repente a muchos les interesa. Le dije yo que hay una industria primero base o pesada. 3 refinerías: metalúrgica, siderúrgica y petroquímica. De nuevo, jóvenes, vamos a remarcar. A ver, con color azul. Aquí va. Metalúrgica, como dice su nombre, ¿qué hace? Transforma los metales recién sacados de la mina en metales concentrados, o sea, les elimina las impurezas. Como los refina, se llaman estas plantas refinerías. Refinerías metalúrgicas. Ejemplo, bueno, la planta más grande del Perú actualmente no está en operaciones. La Oroya, en Junín, conocida como la capital metalúrgica del país. Otras refinerías que sí están funcionando aquí en Lima Metropolitana, Cajamarquilla, en Lima Este. Sí, si usted vive por Vitarte, Chaclacayo, debe conocer. Otra, en la costa sur, en el mismo puerto de Hilo, refinería de Hilo, que procesa cobre. Esta es la Oroya en Junín. Si usted ha ido a la Sierra Central, ha pasado por aquí, la Oroya. Segunda, la que expliqué al inicio, la siderúrgica. Usa como materia prima el hierro y lo convierte en acero. Ejemplo, Sider Perú, empresa cuyas acciones pertenecen al Estado parcialmente. Sider Perú. Principal sede, Chimbote, en Ancash. También tenemos una empresa privada que, bueno, habrá que hacerle publicidad gratuita, no hay ningún problema. Lo he escuchado por un montón de veces en propaganda de televisión. Jóvenes, ¿cuáles son las 2 empresas que fabrican acero en el Perú? Una es del Estado, o parcialmente estatal, que es Sider Perú. ¿Me puede decir la otra? Que a veces saca publicidad en plenos partidos de la selección, y me refiero a los que escuchan los partidos por radio. Claro, no se ha escuchado esa parte que dice, cuando un jugador le mete un cañón, no, patea al arco y dice, ¿no? Un fierrazo, ¿no? De aceros Arequipa, ¿no? Así escucha el locutor, ¿no? Bueno, saquémosle provecho a eso, pues, ¿no? El fierrazo de aceros Arequipa. Aceros Arequipa, pero recuerda que es una empresa privada, peruana, privada. Aceros Arequipa. Bien, y la otra, jóvenes, la otra es la petroquímica. Como su nombre lo dice, transforma el crudo, el petróleo, ¿en qué? Eh, gasolina, querosene, brea.
Ahí puede ver aquí un ejemplo, ¿no? Y bueno, acá están, por ejemplo, productos. Profe, ¿qué es eso que está acá abajo? Parece sal, son fertilizantes. También es un derivado de la petroquímica, los fertilizantes, ¿no? En el caso de la cirúrgica, barrillas de acero, planchas de acero. A ver, jóvenes, me adelanto. Estas barrillas de acero y estas planchas de acero serán utilizadas por qué industria. Si no contesta bien, significa que lo que hice al inicio como introducción no sirvió de nada. ¿Cómo se llama la industria que utiliza las planchas y barrillas de acero? Ah, menos mal. Muy bien, Anthony. La metalmecánica. Está bien. Mecánica, metalmecánica. Se sobreentiende que es metal, ¿no? Metalmecánica, está bien. Y la metalúrgica, cátodos de cobre, que le dije, se producen en el Perú. Por supuesto, se producen. ¿Ya? Lingotes de plomo, barras de zinc. O sea, metal refinado, cobre y zinc refinado. Ahora pasamos, jóvenes, a los bienes de equipo que le mencioné. Metalmecánica, insumos, metales y aleaciones de hierro, ¿no? Como el acero. Y también materiales de construcción. A ver, comencemos por la más sencilla. Materiales de construcción, materia prima. ¿Qué es lo que sacamos del subsuelo? La roca caliza, el mineral llamado yeso, la roca llamada mármol, mineral arcilla, roca granito, pusolana son materias primas. ¿Qué tenemos aquí? La industria de cementos. Y aquí están las principales ubicaciones. Atocongo en Lima, Chilca en Lima. Tienen que ver con la planta productora de cemento más grande del Perú. De nuevo, jóvenes, aprovechemos la propaganda. ¿Usted ha visto una propaganda donde sale un albañil golpeando las paredes del Estadio Nacional y dice, este estadio ha sido hecho para que la gente salte y todo lo demás, ¿no? Qué pena que el día martes que jugamos contra Brasil, el estadio no puede estar no puede estar ocupado por personas, no saltando de repente y hacer sentir la condición de local. Pero bueno, son tiempos distintos. Pero el comercial lo ha visto, ¿no? Claro, Martín. Nos referimos a Cemento Sol, la más grande cementera del Perú. No podemos negarlo. Pero no es la única marca importante, jóvenes. De la Sierra Central, otra marca que está dando la hora. Cemento Andino, Junín. En el norte, ¿cómo se llama la marca regional? Sí, porque recuerde que hay gente que en Trujillo, Chiclayo, es muy regionalista. Dice, ¿no? ¿Qué voy a comprar yo? Cemento de Lima, cemento de la Sierra Central. Si aquí en la costa norte tenemos nuestra marca de cemento. Y orgulloso dicen Cemento Pacasmayo, es de La Libertad. Y ni qué decir pues de los arequipeños, ¿no? Que suelen ser regionalistas también. ¿Por qué, profesor? En Arequipa también tenemos una planta productora de cementos. ¿Cómo se llama la cantera? ¿Cómo se llama la localidad? Se llama Yura. Y es el nombre que tiene la cementera, Cementos Yura, propio de la Sierra Sur. Bien. Y con respecto a ladrillos, tenemos las marcas Pirámide y Lark, empresas privadas. Y la fenecida, la desaparecida, la extinta, y que en sus tiempos fue la principal productora de ladrillos. Si usted vive en Lima Norte como yo, y usa la Panamericana en el cruce con Tomás Valle, opuesto a Plaza Norte, centro comercial, verá pues que todavía se puede ver una chimenea que hace años de años no bota humo. ¿Por qué? Porque ese lugar está paralizado. Bueno, ya no hay fábrica ahí. Ya. ¿Ah? Sería largo explicar el proceso, qué pasó con la empresa. Pero creo que está claro que nos referimos todos y saben de qué empresa estoy hablando, ¿no? Dígala. En español sería rey, ¿no? En latín, rey, ¿cómo se dice? Suena más bonito, con X al final. Rex, claro, hacía ladrillos. Te dirá, profe, pero que yo sepa, siguen fabricando ladrillos porque yo que vivo por ahí, de repente estoy vivo por ahí, veo que hay un montón de camiones que con ladrillos se colocan en la entrada de la ladrillera Rex. Bueno, jóvenes,
Es solamente como lugar de venta. La ladrillera ya no produce, ¿no? Rex ya no produce. Y jóvenes, la metalmecánica. Tenemos aquí a CIMA. A ver, jóvenes, CIMA son las siglas de qué? Imperdonable para alguien en el salón que tenga familia en la Marina que no sepa qué es CIMA. Para el resto de mortales, de repente, bueno, profe, ¿qué será CIMA? No sé. Pero si usted tiene familiares, no, de la Marina, sí debe saber qué significa CIMA. Muy bien, Anthony. Servicios Industriales de la Marina. ¿De qué Marina? De la Marina de Guerra del Perú. Sobre eso trata el video que les voy a mostrar finalizando la parte de geografía. Jóvenes, hay que sentirnos orgullosos de nuestra Marina y sus técnicos e ingenieros, operarios y trabajadores en general, científicos también. ¿Ah? Desde el que, por ejemplo, eh, cuida la puerta hasta el más alto cargo. ¿Ah? Luego verá a qué me refiero con CIMA. Tiene 3 sedes. Callao, que es la más grande, Chimbote, en la costa norte, y en la selva. ¿Dónde? En aquella ciudad de la selva que no tiene acceso por carretera. ¿Cómo se llega a esta ciudad? Por río. Llega por el Marañón, por el Ucayali, que se juntan y forman al Amazonas. Jóvenes, ¿de qué ciudad estoy hablando? De Iquitos, claro, pues de Iquitos. Muchas de las embarcaciones que entran en Iquitos son fabricadas por CIMA. Profe, ¿ha dicho fabricadas? ¿Fabricamos embarcaciones? A ver qué dice, ¿sí o no? ¿CIMA fabrica embarcaciones o solamente las repara? Bueno, jóvenes, a la pregunta, ya sabe. CIMA fabrica, construye embarcaciones. Luego verá de qué tamaño son. Bueno, encima, puentes, sí, también hace puentes metálicos. Construcciones navales, rieles para ferrocarriles. Mire lo que hace CIMA. Modasa, esta es una empresa privada, al igual que MEPSA, por eso termina en SA, Sociedad Anónima. Modasa significa algo así como, significa Motores Diésel Andino Sociedad Anónima. Material de transporte y carrocerías, grupos electrógenos. ¿Y qué? Me pregunta Diego, ¿y qué hace la Marina de Bolivia? Bueno, la Marina de Bolivia realiza prácticas, ¿no? En el lago Titicaca y cuando puede, en aguas internacionales. Sí, Bolivia tiene Marina de guerra, por si acaso, ¿eh? No es broma lo que dice Diego, pero sí, a uno le podría llamar la atención. ¿Y qué hace una Marina de guerra en un país que no tiene salida al mar directa, ¿no? País mediterráneo. Bien. Ah, ¿verdad? Ya que habla de Bolivia, muchas de las embarcaciones que se encuentran navegando por el lago Titicaca, en el lado peruano, son fabricadas por CIMA. A los que tienen muy buena vista y son muy observadores. ¿En qué unidades de transporte vemos el logo Modasa? Usted dirá, profe, en los chinos. No, profe, en la América. No, profe, en la que le llaman la Daiwo todavía, que va por mi casa. Puede ser, pero esas son privadas, pues jóvenes. ¿Dónde más ha visto Modasa claramente? Claro, Lucía, muy bien, ¿ve? En el Metropolitano. Cuando usted sube a una unidad del Metropolitano, está dentro de carrocería peruana, asientos peruanos, ventanas peruanas, pasamanos peruanos. Pregunto, ¿todo es peruano? ¿El motor es peruano? No, el motor no es peruano. La computadora que está justamente, que es manejada por el chofer, por el conductor,
¿Es tecnología peruana? Tampoco. Eso sí viene de China. Pero la parte del armazón, el esqueleto sí es peruano. Ah, y los pasajeros también son peruanos. O de repente, como se digo, profe, de repente ya no. Bien, y también tenemos MEPSA, Metales Peruanos Sociedad Anónima, que produce máquinas y aparatos de molinos de anillo, también tornos, fresas. Aquel que tenga algún hermanito o hermanita egresada de Senati, de repente está familiarizado con esos términos, tornos, fresas, etc. Maquinaria, bolas de construcción. Bien, pasemos a la siguiente, jóvenes. Hasta ahora no hemos tenido mayor problema. Está fácil. Otra industria, la eléctrica, la generación justamente de electricidad. Y uno pensará, profesor, seguramente veremos solamente hidroeléctricas, no jóvenes. Del 100% de la generación de electricidad, ya casi la mitad, todavía no llega al 50%, pero casi la mitad proceden ya de termoeléctricas. Veamos la diferencia. Acá está. Centrales hidroeléctricas. Subrayamos el dato o lo remarcamos. 83 centrales hidroeléctricas que proporcionan el 50% de la producción. La mitad, jóvenes, la mitad de la producción eléctrica viene de hidroeléctricas. Jóvenes, si la mitad de la energía eléctrica viene de hidroeléctricas, podemos decir en grandes rasgos que es energía limpia o contaminada. Si proviene de hidroeléctricas. Sí, en líneas generales es limpia. ¿Por qué? Porque no estamos quemando ningún combustible. Estamos aprovechando la energía cinética de los ríos. Eso es lo que estamos aprovechando. El movimiento de las aguas de los ríos, especialmente en cañones y pongos del Perú. Las térmicas, también llamadas termoeléctricas, como dice su nombre, profe, termo es calor, se basan del calor generado a partir de la combustión de hidrocarburos, carbón, petróleo y gas natural. Pregunto, jóvenes, quemar hidrocarburos, ¿qué cosa genera? Cuando quemamos carbón, petróleo, gas, ¿le estamos agregando qué a la atmósfera? Profe, es contaminación. Correcto, está bien, es contaminación, pero no se olvide estas siglas. ¿Qué significa eso? Lo vimos en cambio climático. GEI. Gases. Ejemplo, el dióxido de carbono. Gases de efecto invernadero. Por tanto, una termoeléctrica o una central térmica no proporciona energía limpia. Vale decir, entre una central térmica y una hidroeléctrica, es mejor una hidroeléctrica, tomando en cuenta el aspecto que he mencionado. Y jóvenes, ya es el 48%. A nivel mundial, las térmicas generan más electricidad que las hidroeléctricas. El Perú es uno de los pocos países del mundo donde es al revés. 50 más 48 da 98. ¿Cuánto le falta al 98 para ser 100 jóvenes? 2. Dígame. ¿Y quiénes producen ese 2% que falta? Las centrales que utilizan energías, ¿qué? Energías renovables, también conocidas como energías verdes, energías alternativas, energías totalmente limpias. Profe, ejemplo. Bueno, ahí puede ver. A ver, aprovecha la imagen. La primera, son paneles, ¿qué, jóvenes? Correcto, son celdas fotovoltaicas, o sea, paneles solares. ¿Tenemos nosotros en el Perú potencial para aprovechar la radiación solar? Sí. ¿Dónde, profe? En los desiertos. En el norte tenemos Sechura, en el sur tenemos el desierto de Ica, y a lo largo de la costa de Arequipa, Moquegua y Tacna, lo que vemos es desierto, desierto y desierto. Arena, arena y arena. Hay bastante potencial en el desierto. Y la segunda, también lo encontramos en el desierto. ¿Por qué? Porque no hay obstáculo justamente para el desplazamiento de qué, jóvenes. La segunda imagen, la última.
¿qué hubiera dicho, por ejemplo, Don Quijote, ¿no? Al ver estos molinos. Claro, jóvenes, la energía eólica, ¿no? Los molinos, la energía eólica, el viento. También tenemos potencial. Por ejemplo, si usted tiene muy buena vista, en letras rojas dice ahí la central de Guaira, en Ica. Aprovechamos la fuerza del viento. Los desiertos nos proporcionan entonces dos recursos importantes. O sea, son buenos lugares para aprovechamiento de la radiación solar, del sol, y aprovechamiento justamente de el viento. No se olvide, más de la mitad de la producción es utilizada por la industria. Entonces, ¿qué es lo que tiene que saber aquí? Uno, ¿qué tipo de centrales son las que producen más electricidad? Las hidroeléctricas. Y segundo, ¿qué sector de la economía utiliza más electricidad? La industria. La cuarta parte ya es uso residencial. Principales hidroeléctricas, jóvenes, ahí están. En el norte, hidroeléctricas, Guayanca. La de Guayanca es la del Cañón del Pato, en Ancash. Carhuaquero, Río Chancay, en Cajamarca. Gallito Ciego, Río Jequetepeque, en Cajamarca. Térmicas, Jaén, en la selva de Cajamarca. Eólica, Talara, en Piura. En la parte central, hidroeléctricas, destaca la cuenca del río Rímac, la que tiene 5 hidroeléctricas. Mira, están las 5 hidroeléctricas de la cuenca del Rímac. Huinco, Huampaní, Matucana, Moyopampa y Cayahuanca. Cuenca Río Rímac, Santa Eulalia. En la frontera entre Junín, Ayacucho y especialmente Huancavelica. Siendo más específico, Huancavelica. ¿Qué tenemos? El complejo hidroeléctrico del Mantaro. Santiago Antunes de Mayolo, una de las más grandes del país, y cerca Restitución. Este es Huancavelica, Río Mantaro. Y también una térmica, acá en la costa sur, en Lima Sur, Chilca 1 y 2 y Calpa. Y en el sur, hidroeléctricas, Charcani Quinto, en Arequipa, Machu Picchu, en Cusco, Sangabán, en la selva de Puno, eólica, Guaira, que vimos en la foto, térmica, en Moquegua, hilo 1, hilo 2, y central fotovoltaica o solar, Rubí, en Moquegua. Desierto, obviamente. Es correcto lo que mencionas. Bueno, en realidad, centrales, el hecho que hayan centrales eólicas y solares implica lo que menciona Diego, ¿no? Son proyectos de energía renovable. Claro, más bien, la idea es que haya mayor cobertura y haya mayor inversión en este tipo de energías, ¿no? Favorecerlas de alguna manera. Bien, ahora vamos, jóvenes, a la industria ligera o de consumo. Ejemplo, pesquera, oleaginosa, azucarera, lechera, calzado, bebidas, textil, farmacéutica, de embutidos. A ver, un adelanto. Pesquera, ¿qué es lo que utiliza? Materias primas como la anchoveta, el jurel, la caballa. ¿Qué produce? Conserva de pescado, harina de pescado, aceite de pescado. Oleaginosa, produce aceite vegetal. Azucarera, derivados de la caña de azúcar. Lechera, derivados lácteos, mantequilla, leche evaporada, etc., yogur. De calzado, ya sabe pues, nos referimos a zapatos, zapatillas, sandalias. De bebidas, gaseosas, cervezas. De embutidos, la morcilla, la jamonada, el jamón, el chorizo. Farmacéutica. Sí, jóvenes, tenemos laboratorios dedicados a este rubro. Y textil. Símbolo, buque bandera del Perú, el Emporio de Gamarra. Ahora veamos las ubicaciones, ¿qué le parece? Pesquera, materia prima, la anchoveta, el atún, el bonito, derivados, harina, aceite, conservas. Ubicación, harina y aceite, Chimbote, Chicama, Chancay, Callao y Pisco. Y si hablamos de conservas, Chimbote, Paita, Coixco y Callao. Oleaginosa, usa como materia prima semillas de algodón, aceituna, frutos de palma, soya, derivados de aceite doméstico. Principales productores, Lima, Ica y Piura. Molinera, trigo y maíz. ¿Qué hace la molinera? Como dice su nombre, se encarga de moler y convertirlo en harina. Harina, fideos. Principales lugares, Lima y Piura. Ejemplo de una industria molinera en el Perú, Molitalia.
La menciono porque está cerca de la ciudad universitaria de San Marcos. Si usted ha visitado la ciudad de San Marcos y ha ido por la avenida Venezuela desde Lima, ha pasado pues por esa fábrica llamada Molitalia, ¿no? Pasa Molitalia y lo que viene prácticamente es ya la ciudad universitaria, por la avenida Venezuela. Bueno, Molitalia es un ejemplo de industria molinera. Azucarera y derivados, materia prima, caña de azúcar, derivados, azúcar propiamente, blanca rubia, chancaca, papel, ron. Sí, nos referimos a la bebida. Principales lugares, La Libertad, Lambayeque y Lima. Textil, hablé acerca de Gamarra. Lechera, principales lugares, Arequipa, Lima, Cajamarca en el norte. Embutidos, destaca Lima y Callao. Cuero, peletería y derivados, destaca La Libertad. Trujillo prácticamente se ha convertido en la capital del cuero del Perú. Ir a Trujillo, pasar por Trujillo y no comprar algún tipo de bien elaborado a partir de cuero, no es un crimen, no es un pecado, pero si luego va a comprar en Lima lo va a lamentar, ¿no? Haber pasado por Trujillo y no haber comprado zapatos para luego comprarlos en Lima, que son más caros. Y las de bebidas. Y jóvenes, para ya casi finalizar esta parte de geografía, vamos al comercio. Actividad de compra y venta que contribuye al intercambio y abastecimiento de productos y servicios para la satisfacción de necesidades. El comercio, jóvenes, se divide en dos partes. El que se realiza dentro de nuestras fronteras se llama interno o interior. Y el que se realiza con otros países se llama externo o exterior. Es más, tenemos un ministerio justamente de comercio exterior dedicado a este tema. El comercio interno se divide a su vez en dos. Según el volumen de lo que se vende o se compra, tenemos comercio mayorista, comercio minorista. Ejemplo de comercio mayorista, el mercado de frutas, ¿no? O el famoso mercado de Santa Anita, ¿no? Llamado Gran Mercado de Lima. Y como ejemplo de minorista, el mercado tradicional. ¿Cuál es el mercado tradicional? El mercadito donde usted de pequeño acompañaba a papá y mamá a comprar justamente qué, pescado, verduras. O es el mercadito donde hasta ahora su mamá o su papá lo manda con una lista. ¿Recuerda usted cuando estábamos en las primeras semanas de confinamiento que decretaron, por ejemplo, que se ordenó que unos días salen hombres y otros mujeres y los memes estuvieron a la orden del día, burlándose, por ejemplo, de los varones que iban a hacer el mercado porque nunca lo habían hecho, ¿no? Y salían con su lista comprando pollo y todo lo demás. Debe recordar eso. Bueno, ya, esa imagen de repente le digo, ese es el mercado tradicional, el mercado distrital. También tenemos el comercio que se da en las calles, el ambulatorio, que hay formal e informal. El de supermercados, usted dirá, profe, supermercado sí, porque usted va a un supermercado y prácticamente compra granel también. Y centros comerciales o grandes almacenes. Hablemos ahora del comercio externo o exterior. Como le dije, el ministerio que ve este tema es el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, MINCETUR. Jóvenes, en el comercio externo, un país exporta o importa. ¿Qué es exportar? Vender un producto a otro país. ¿Qué es importar? Comprar un producto de otro país. Las importaciones, compras que realiza el Perú de un país extranjero. Exportaciones, productos que nuestro país vende al extranjero. Jóvenes, establezcamos algunas líneas con respecto al tema. Dígame, históricamente, nuestro país, principalmente, ¿qué es lo que ha exportado? ¿Tecnología o materias primas? ¿Qué dice nuestra historia y nuestro presente inclusive? Materias primas. Cuidado, estoy diciendo que históricamente y en la actualidad predomina la venta de materias primas. Por favor, no vaya a pensar que estoy diciendo que el Perú solamente exporta materias primas, pero es lo que de alguna manera prevalece en el Perú. Lastimosamente. ¿Por qué dice lastimosamente? Porque lo ideal sería que así como exportamos materias primas, también tenga un porcentaje similar la venta de tecnología. Y al revés, jóvenes,
la mayor parte de las veces que hemos importado cosas de afuera han sido ¿qué? ¿Materias primas o tecnología? ¿Qué es lo que más importamos? Tecnología. He ahí el punto. El día que esto se invierta y exportemos más tecnología, ¿sí? Estaríamos hablando de un país que ya está en serio proceso de industrialización. Todavía no lo estamos, salvo algunos rubros, como veremos el caso de Cima. Y las exportaciones jóvenes se dividen en dos. No se le habla de la historia. Productos tradicionales. Mira la imagen. ¿Qué tenemos ahí? Harina de pescado, minerales, petróleo, café. ¿Por qué se le llama tradicionales? Porque es lo que tradicionalmente hemos exportado. O sea, cuando usted escuche producto tradicional, nos referimos a productos con escaso o alto valor agregado. Cuando hablamos de productos tradicionales jóvenes, nos referimos a qué tipo de valor agregado. Escaso o mayor valor agregado. Eso ya lo dijimos al inicio. Y claro, cuando hablamos de productos tradicionales como petróleo, minerales, harina de pescado, nos referimos fundamentalmente a productos con escaso valor agregado. En cambio, los no tradicionales son los que tienen mayor valor agregado. Lo malo es que se exportan en poco volumen. Ejemplo, conserva de espárragos, venta de plástico, artesanía, madera, ¿no? Pero claro, se refiere al caso de la madera ya trabajada. Y bueno, acá están los números, jóvenes, los fríos números. Principales productos de exportación tradicional. Primer puesto, el cobre. Luego, el oro en bruto. Tercero, zinc. Cuarto, cobre, nuevamente, ¿no? Claro, el primero es cobre concentrado. Plomo, plata. Jóvenes, de la lista de productos que más plata generan dentro del rubro tradicional, ¿qué predomina? Miren la lista. Cobre, oro, zinc, cobre, plomo, plata, gas, petróleo, harina y aceite. Claro, predomina la minería, pues, ¿no? Claro, predomina la minería y el cobre varias veces. Ahora, ¿cuáles son productos de exportación no tradicional? O sea, que tienen mayor valor agregado y dan puestos de trabajo. Veamos la lista. Primero, el agroindustrial. Uva fresca, espárrago fresco. Profe, dice pesca. Claro, no se refiere desde luego a harina de pescado, sino conservas de pescado. Pota congelada, colas de langostino a nivel químico, hojas de plástico para empaque, óxido de zinc, lacas de cochinilla. Textil y confecciones, bueno, ya saben, ¿no? Tops de pelo fino de alpaca, camisas de punto de algodón. Y también exportamos tecnología metalmecánica, mire, o mejor dicho, siderometalúrgica, sin refinado en piezas, alambre de cobre refinado. Pero miren, está más abajo. Ahora, ¿usted quiere comparar esto con la cantidad de dinero generado? Jóvenes, dejemos que hablen las cifras. Cambio de color. El 2018, el 2018, ¿cuánto fue? ¿Cuánto fue lo generado por los productos mineros? Y mira acá, 1.087 millones de dólares. Y mire lo generado por lo agroindustrial, 625 millones. Ahí está. 1.087 con 625. O sea, casi el doble. Si quisiéramos hacer una división sencilla, diríamos que del 100% de lo exportado, 60-65% corresponde a lo tradicional. Y la tercera parte, no tradicional. Vías de comunicación. Tenemos las carreteras. Las carreteras en el Perú, jóvenes, se dividen en dos tipos: longitudinales y transversales. Luego veremos un mapa. La red ferroviaria, los aeropuertos y los puertos marítimos, fluviales y lacustres. Bien, jóvenes, mirando el mapa de la derecha, esos colores en amarillo, rojo y verde corresponden a qué tipo de carreteras.
longitudinales o transversales? Repito, las líneas que aparecen en el mapa con colores amarillo, rojo y verde son carreteras transversales o longitudinales. Longitudinales porque van de norte a sur, de sur a norte. Y en el Perú solamente hay tres. Una de la costa, otra de la sierra y la tercera de la selva. Dígame, ¿cuál es el nombre propio de la longitudinal de la costa que está de amarillo? Y es la que une por el norte Tumbes, llega acá a la capital Lima y por el sur hasta Tacna. Correcto, esa es la Panamericana. ¿En qué ciudad de la costa la Panamericana, jóvenes, se divide en norte y sur? Mira, la pregunta es bien fácil, ¿ah? Hasta un extranjero la contesta. Un extranjero con 2 días en el Perú, ¿eh? Lo contesta al toque. ¿En qué ciudad de la costa la Panamericana se divide en norte y sur? Muy bien, Renzo, ¿ah? Claro, en Lima. Profe, yo también contesté, es verdad. Y Ítalo, José, Antonio también contestaron. Pero, Jocelyn, pero Renzo fue más específico, ¿ah? Profesor, Lima es grande, tiene 43 distritos. Seamos específicos. En el distrito de Santa Anita, en el puente Santa Anita. Ahí está el kilómetro cero. La próxima vez que pase por ese puente, vea el letrero del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y a ver que dice kilómetro cero. Hay un kilómetro cero. De ahí se cuenta, ¿no? O sea, cuando usted ya está en Hacho, ya es Panamericana Norte, aunque no parece, ¿no? Casi nadie le llama a Hacho, ¿no? O Puente Nuevo, Panamericana Norte, no parece. Uno dice Panamericana Norte en Lima y piensa en Los Olivos, Puente Piedra, Ancón. Pero ya en Hacho, usted está en Panamericana Norte, sino que son los primeros kilómetros. Ah, verdad, Luis dice, profe, no salgo mucho. Pero jóvenes, ya pues, ya que no salen mucho, al menos permítame ser su guía virtual por el Perú, pues. Estamos viajando por la carretera. Esperemos que no pase nada con el bus en el cual estamos. Ya. Muy bien, entonces ya sabe, longitudinal. Otro profe, no conozco Lima. A ver, hay algunos que dicen, profesor, antes de la pandemia yo era de mi casa a mi colegio, de mi colegio a mi casa. Y encima mi colegio estaba a la espalda. O sea, conozco solamente mi manzana. ¿Será posible eso? No creo. Yo se dice, sí, profesor, no conozco nada. Bueno, joven. Pero vamos a conocer el Perú, ¿qué le parece? De color rojo. Toma como base esta gran obra inca llamada Capañán. Es la referencia. Profe, el Capañán no son los caminos del Inca, por supuesto. Bueno, toma como referencia esa estructura. Nos referimos a la longitudinal de la sierra. Es el Capañán asfaltado, jóvenes, en otras palabras. Es nuestro Capañán del presente asfaltado. Mire dónde comienza. En Puno, Cusco, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Pasco, Huánuco. En Huánuco se da una dobladita hacia el oeste y entra a Ancash. Sierra de Ancash, no Chimbote. De Ancash, Sierra de la Libertad. O sea, pasa muy cerca a la cuna de nuestro poeta más universal. Jóvenes, si hablamos de Sierra de la Libertad, nos referimos, por ejemplo, ¿a qué localidad? Cuna del gran César Vallejo. Claro, también pasa por Loroya, ¿correcto, Renzo? Claro, cuando decimos Junín pasa por Loroya, es verdad. De Loroya va hasta Cerro de Pasco. De Cerro de Pasco a Huánuco. De Huánuco dobla por Ancash y luego va por la Sierra de la Libertad. Me refería, jóvenes, con la pregunta por Santiago de Chuco, ¿no? Claro, Sierra de la Libertad. Lo que pasa es que cuando uno dice la libertad, me he percatado que mucha gente cree que solamente la libertad es costa, Trujillo, nada más, Pacasmayo. No, la libertad tiene sierra, ejemplo Santiago de Chuco. Y luego de la libertad, jóvenes, entramos a la sierra de Cajamarca. Cajamarca, Piura. Piura también tiene sierra. Piura también tiene sierra. Esta es la longitudinal de la sierra. Y la de verde, jóvenes, que no está terminada, según el proyecto inicial, porque debería llegar hasta Madre de Dios. Por eso que ven que la parte de Madre de Dios está todavía sin colorear totalmente. Tiene hasta 3 nombres.
Le podemos llamar longitudinal de la selva. Cuando fue construida, el arquitecto, 2 veces presidente del Perú, Fernando Belaúnde Terry, le llamó la marginal de la selva. Cuando falleció el expresidente Belaúnde, se decidió ponerle su nombre a la carretera. De ahí que la carretera se llame oficialmente Arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Pero los 3 nombres son válidos, jóvenes, ¿ah? La marginal, la carretera Belaúnde, que va desde la selva, ¿de dónde? La selva de Amazonas, pasando por la selva de San Martín, Huánuco, Tingo María, hacia la parte sur, pero no está totalmente terminada. El proyecto involucra que algún día tenga que llegar ¿a dónde? Hasta Madre de Dios. Ya no se olvide. Esas son las longitudinales. Ahora hablaremos. A ver, una pregunta previa. Jóvenes, una longitudinal me permite ir de la costa hacia la sierra. Correcto, Renzo. Hasta ahí se quedó la marginal. Muy bien, Jesse. La respuesta es no. Una longitudinal solamente recorre una gran región. Va por toda la costa, por toda la sierra o por toda la selva. Profe, pero yo quiero ir de la costa a la sierra, pues. Yo quiero ir de Lima a La Oroya. Y de La Oroya a Cerro de Pasco. Y de Cerro de Pasco, Huánuco. Y de Huánuco, Tingo María, que ya es selva. Y de Tingo María, profesor, quiero irme a la capital de Ucayali, esa hermosa ciudad cuya toponimia significa tierra roja. Pucallpa, profesor, cerca de la frontera con Brasil. Ya, ahí está atravesando usted, mire, costa, sierra y selva. O dicho de otra manera, en términos de Pulgar Vidal, las 8 regiones, desde la Chala hasta Lomagua. Lima está en la Chala, Pucallpa está en Lomagua, en la selva baja. Muy bien, Renzo. Estas carreteras que suben a la sierra y bajan a la selva, se llaman transversales. ¿Cuáles son las principales? En el norte, mire, la carretera Olmos, Corral Quemado, que une Olmos, que es la Mayeque, hasta Corral Quemado, Amazonas, lugar en el que se une con la longitudinal de la selva. La central que hemos mencionado, mire, empieza en el intercambio vial La Menacho en Lima, pasando por el Abra Anticona, más conocido usted como Ticlio, llega hasta la repartición en La Oroya, donde se vincula con la longitudinal de la sierra. Ajá. Luego, la carretera de los Libertadores, parte desde la carretera Panamericana Sur, en Ica, provincia de Pisco, pasa por Huancavelica y se prolonga hasta Ayacucho. Y la Interoceánica Sur, que es la que está en la foto, mire. A ver, mire la foto, de rojo. ¿Dónde comienza? En la frontera con Brasil. Iñapari, Madre de Dios. Luego Puerto Maldonado y llega hasta el puente Inambari. Del puente Inambari se divide en 2. Un ramal por el norte entra a Cusco y finalmente desemboca, por así decirlo, termina en Marcona Ica. Esa es su salida, esa es una salida. La otra, de Inambari hacia el sur, Puno, y en Puno llega Juliaca. En Juliaca se divide en 2. Si va por el norte, Ciudad Blanca de Arequipa, y sale por el puerto de Matarani, en Arequipa. Y la otra vía es que de Juliaca usted se va a la capital Puno, y de Puno entra por la Sierra de Moquegua y termina en el puerto moqueguano de Hilo. O sea, tiene 3 salidas la interoceánica. No diría, profe, entonces no es tan lineal, ¿no? Sí, más parece esto una red, ¿no? Es más una red que una línea. Bien, esta es la famosa interoceánica, donde un expresidente está buscado por la ley, ¿no? Por las coimas, que tal parece hubo en este proyecto. Sí, jóvenes. La interoceánica fue construida, o el proyecto estuvo a cargo de la brasileña Odebrecht. Ferrocarriles. Jóvenes, hay 2 redes ferroviarias en el Perú. La más conocida por usted, la del centro. ¿Por qué, profesor? ¿Ya? Correcto, Renzo, ¿no? Profesor, no sabe, hay una parte que dice en la diapositiva acerca de las carreteras de enlace y los ramales. Sí, estas son las que operan ya a nivel local. Son a nivel local. Por ejemplo, si usted estaba en Huaral
Uno piensa en Huaral y dice, profe, la Panamericana, Huaral, pues. Sí, pero de Huaral usted quiere subir a la sierra. La carretera que va a utilizar no es ni transversal ni longitudinal, ¿ya? Esas carreteras que unen un centro poblado, una ciudad, con una ubicada más arriba, por lo general se llama carreteras de enlace, para culminar los famosos circuitos. Ejemplo, carretera Lima-Canta, ¿no? O Huaral, Sierra de Huaral. Y jóvenes, tenemos 2 vías. La primera, el ferrocarril central, Lima, Callao, Lima, La Oroya. De La Oroya por el norte va hasta Cerro de Pasco y por el sur transporta pasajeros. Huancayo, Huancavelica. El subsector de Huancayo, Huancavelica es conocido como el Tren Macho, jóvenes. De Huancayo, Huancavelica le dicen Tren Macho. ¿Por qué? Bueno, dicen los lugareños, sale cuando quiere, llega como puede. Sí, jóvenes, es verdad. Sale cuando quiere, llega como puede. O sea, no es de fiar este tren en cuanto a horarios. De ahí que le hayan puesto Tren Macho, ¿no? Y la otra, que abarca mayor longitud, más extensión, cambio de color, es el ferrocarril del sur. Sur y suroriente, que es este de acá. ¿Dónde comienza? En Arequipa, Puno, Cusco. Se abarca 3 departamentos, jóvenes, ¿ah? 3 departamentos. Arequipa, Puno, Cusco. Sí, jóvenes. Es el que llega hasta el Cusco. Y ya cuando llega al Cusco, la parte suroriente es la que llega hasta Machu Picchu. Transporte aéreo, jóvenes, ahí tienen las imágenes de los aeropuertos más importantes. ¿Cuáles son los 3 aeropuertos de mayor flujo de pasajeros? Los 3 primeros que aparecen ahí. Primer puesto, jóvenes, el Jorge Chávez, aquí en el Callao. Segundo lugar, Velasco Astete en Cusco. Ya se imagina por qué, ¿no? Y en tercer lugar, la Ciudad Blanca, Arequipa, Alfredo Rodríguez Bayón. Esos son los 3 aeropuertos de mayor flujo de pasajeros. Transporte. Jóvenes, hay transporte marítimo, fluvial y lacustre. Marítimo, como muy bien dice su nombre, a orillas del océano. Fluvial, en los ríos amazónicos. Y lacustre, en el lago Titicaca. Puertos mayores, Talara y Paita, en Piura. Salaberry en La Libertad. Chimbote en Ancash. Callao, Callao. San Martín en Ica. San Martín es Pisco. Y en la costa sur, Matarani en Moquegua. Disculpe, Matarani en Arequipa. Y en Moquegua, el puerto de Hilo, donde también hay una refinería. En la imagen, el puerto del Callao, con las grúas pórtico. Y aquí, los ríos amazónicos que tienen puertos. El Amazonas, el Ucayali, el Guayaga y el Madre de Dios. Puertos, respectivamente. Iquitos, Pucallpa, Yurimaguas, Puerto Maldonado. Y el puerto de Puno, a orillas del lago Titicaca. Muy bien. Y la última actividad, jóvenes, que es la tercera en generación de divisas, es el turismo. Lo dividimos en turismo de aventura, cultural, gastronómico, a pesar que Mistura ya no funciona, terapéutico, profesor, aguas termales, vivencial, personas que van, por ejemplo, al campo y tienen el sueño de ordeñar una vaquita, y rural comunitario, personas que hacen labores agrícolas o contemplan cómo se hacen. Y los lugares más recorridos, más concurridos en el Perú. Primer puesto es Santuario de Machu Picchu. Otros lugares, vais a ver los Incas, etcétera. Bien, les mencioné que íbamos a pasar el video acerca de Cima. A ver, mira el video y qué opina. Ahí va. Primero el de presentación, ¿qué le parece? ¿Qué jóvenes? Ahí va. Con ustedes, la empresa estatal Cima. Esperemos que se reactive el próximo año, ¿no?
Miren a la derecha, buques a vela, unidades navales, plataformas itinerantes, unidades guardacostas, barcazas, remolcadores, barcos pesqueros, modificaciones estructurales. Ingeniería y arquitectura naval, reparaciones en dique seco y flotante, reparaciones de casco y estructuras internas, reparación de sistemas eléctricos, tratamiento superficial de casco, mantenimiento de motores, sistema de propulsión y gobierno, limpieza y disposición de tanques, suministro de repuestos y materiales. Lo que vimos, metalmecánica, jóvenes, puentes hidromecánicos y estructuras. Bien, ¿qué le pareció nuestra fuerza operativa? Ahí está Diego, muy bien, nos ha dado la dirección. Yo también la pego por si acaso a ver si coincide. Sí, es la misma, no hay problema. ¿Ah? Sí, gracias, Diego. Muy bien. Ahora usted era profesor Azu. Pensaba que nuestros marinos de guerra, nuestro Servicio Industrial de la Marina, CIMA, con las justas parchaba algunos barquitos que tenían hueco, ¿no, jóvenes? Construimos barcos. Y nuestro buque estrella es el Pisco. Le muestro 2 minutitos de esta obra maestra de la ingeniería peruana, de la metalmecánica peruana. A ver, aquí va. Fue creado hace 2 años nada más. A ver, el imponente Pisco, buque de la Armada Peruana. Esta es como quien dice, nuestro máximo orgullo. Y es bueno que sepa acerca de su nombre y dónde se fabrica, pues, ¿no? Bien, ya, ahí va. Con ustedes, el VAP Pisco. BAP Pisco. Nótese las dimensiones. Fabricado en el Perú.
Mi joven, eran imágenes del BAP Pisco cuando estaba siendo todavía construido. El video es del 2017. El primero que vimos es del 2020, de julio de este año. Ahí ya se menciona que ya había sido terminado, ¿no? El 2018. O sea, ya culminó, ¿no? El último video trata acerca justamente de que estaba en proceso. Ya fue construido y terminado en el 2018. Ah, correcto, Diego. Para que vean el video completo, eso dura como 7 minutos. Ya, ese es el segundo video. Bien, jóvenes, vamos a las preguntas. Rápido. Pregunta 1. En nuestro país, la industria farmacéutica produce medicamentos denominados genéricos y de marca. Ambas se utilizan en el mercado interno y se encuentran al alcance de la población. Sin embargo, los productos de marca tienen un precio más elevado. ¿Por qué? Porque se invierte más en publicidad. La recomendación es comprar, bueno, recomendación para nuestros bolsillos es comprar fármacos genéricos, ¿no? Por ejemplo, profe, ¿cuáles son genéricos? Cuando usted vea el nombre de la fórmula en la misma marca, por ejemplo, diclofenaco, ese es su nombre genérico y es más barato. Compra usted un diclofenaco de marca y cuesta 2, 3 o 4 veces más. Aquí la clave sería, jóvenes, la A. Requieren distinguirse en el mercado por las inversiones. Eso hacen, por ejemplo, los de marca, ¿no? Vamos a la 2. Jóvenes, en la imagen vemos qué tipo de comercio. Comercio interior. Veamos cuáles son las claves. Se evidencia transacciones propias que corresponden al comercio interno. Verdadero. Este tipo de comercio se caracteriza por su desarrollo descentralizado en el Perú. Falso, no está ordenado, no es homogéneo. Se observa una actividad comercial minorista. La clave sería la B, 1 y 3. Se refiere al comercio interno ambulatorio. Pregunta 3. Hablan sobre el transporte en general, ¿no? El transporte es el tratamiento de personas, mercadería y animales de un lugar a otro. Ya está. En el caso del Perú, su variedad de geografía hace que tengamos todo tipo de transporte y a veces se utiliza más de uno para llegar a un destino. En relación al transporte en nuestro país, marque verdadero o falso. A ver, tenemos la opción más adecuada para que una persona viaje por tierra de la región Amazonas a Lima es empleando la vía Los Libertadores y la Panamericana. ¿Verdadero o falso? Falso. Si usted en Amazonas, tendría que usar una transversal, la Mesones Muro, y luego recién la Panamericana. 2. Un empresario minero quiere trasladar miles de toneladas de zinc desde Cerro de Pasco al Callao, y lo puede hacer usando el ferrocarril del sur. Falso, sería el ferrocarril central. 3. La ruta terrestre inmediata para que un turista regrese del Cusco a Lima es empleando la Interoceánica Sur y luego la Panamericana. Verdadero. Un médico que trabaja en Nauta, en Loreto, desea retornar a Lima, por lo que primero viajará por vía fluvial a Iquitos y luego por vía aérea a Lima. Sí, tendría que hacer eso. De Nauta a ir a Iquitos, por vía fluvial y luego por avión, ¿no? La clave sería entonces aquí la letra C. Y la última. Máximo es un ciudadano español, especialista en metodología de investigación. Bueno, el día de su presentación abordó un taxi para dirigirse al evento, el cual estaba a una distancia de 10 cuadras. El taxista por 10 cuadras le cobró 40 soles. De lo descrito, identifique los anuncios que se relacionen con el desarrollo del turismo en el Perú. El taxista aprovechó del turismo tal y como lo promueve el Estado. ¿El Estado promueve que los taxistas o cualquier otra persona se aproveche de un turista que no sabe sobre los precios? La respuesta es no. La actividad económica llevada a cabo favorece al desarrollo turístico. Se refiere a la actividad académica. Sí, las conferencias y congresos favorecen. 3. Se debe generar conciencia turística. Verdadero. La experiencia vivida por Máximo no perjudica el desarrollo del turismo, lo perjudica, porque ese extranjero cuando regrese a su país no va a recomendar a visitar el nuestro, ¿no? La clave sería la letra D. Muy bien. Ahora sí, jóvenes, vamos a subir la presentación respectiva. Habíamos visto nosotros ya los 3 poderes del Estado. Jóvenes, aunque no lo crea, existe una especie de cuarto poder. Y no me refiero al programa de Canal 4 de los domingos a las 8 de la noche, por si acaso. Cuarto poder, profesor. Ah, la prensa. No. Sucede lo siguiente. Uno pensaría que, como el Perú se basa en el principio de separación de poderes, uno pensaría que todas las acciones del Estado
todas las funciones del Estado están circunscritas o pertenecen o al poder legislativo, el Congreso, al poder ejecutivo, la presidencia de la República, que la comanda, o al poder judicial. No. Hay funciones que no corresponden a ninguno de los tres poderes. Ejemplo, estabilidad monetaria. A ver, jóvenes, este es fácil. Estabilidad monetaria, ¿a qué institución corresponde? Muy bien, al BCRP. Otra, supervisar a los bancos y AFPs. No lo hace ningún poder del Estado. ¿Quién tiene esa capacidad? La SBS. Perfecto. Otra, supervisar, fiscalizar la forma como gastan las municipalidades del Perú. No vaya a ser que un alcalde por ahí diga, a ver, voy a usar el 90% del dinero que tiene mi localidad, mi municipio, y voy a traer a los más grandes ingenieros del mundo para construir una réplica de King Kong, el gorila de la película. Pretende gastar el 90%, escuchen, 90% de los recursos en la réplica de King Kong. Un King Kong metalmecánico. Jóvenes, profe, ¿acaso no puede hacer el alcalde eso? No. Si alguien hace una obra de ese tipo, sería justamente, primero, supervisado, investigado y fiscalizado por, como muy bien han dicho ustedes, la Contraloría General de la República. Claro, luego vendría la denuncia correspondiente, ¿no? A cargo de la Fiscalía. Pero en una primera parte, ¿quién hace la investigación, la supervisión de la forma como se gasta el presupuesto? ¿La Fiscalía o la Contraloría? Y la respuesta, como muy bien han dicho al inicio, es el de la Contraloría. Bien, jóvenes, a este tipo de organismos se les conoce con las siglas. A ver, aquí va. OCA. No se me asuste, no es admisión. ¿Qué significa OCA? Órganos, porque son instituciones, órganos, organizaciones constitucionales, están amparadas en la Constitución, autónomos, o sea, independientes, ¿correcto? Autónomos, valga la redundancia, con respecto a los tres poderes del Estado. Bien, a ver, primera pregunta, jóvenes. En total, ¿cuántos órganos autónomos hay en el Perú? De este tipo, órganos constitucionales autónomos. En total son 10. Los veremos en 3 clases. Estamos en la semana 14. En la 16 veremos los electorales, RENIEC, OMPE y Jurado Nacional de Elecciones. Eso en la 16, de acá 2 semanas. La próxima semana, en la 15, veremos las que tienen que ver con el sistema de administración de justicia. ¿Cuáles? Ministerio Público, también hablaremos de la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional y la recientemente creada Junta Nacional de Justicia. Hoy día veremos el BCR, la SBS y la Contraloría. Dígame, estas 3 entidades, ¿qué tienen en común? ¿Qué aspecto de la realidad es el que tienen en común? Porque OMPE, RENIEC y Jurado de Elecciones tienen que ver con el ámbito electoral. Tribunal Constitucional, Ministerio Público, Defensoría tienen que ver con el ámbito de la justicia. Muy bien, Ítalo. Correcto, Martín. Las 3 entidades que veremos el día de hoy pertenecen a la esfera económica, aunque las funciones no son las mismas. Comenzamos. ¿Y con quién iniciamos? Bueno, primero la presentación. Contraloría, BCR, SBS. Ya está. Comencemos con la Contraloría. Jóvenes, si se llama Contraloría, es claro que se encarga de controlar, supervisar, fiscalizar. Veamos el concepto.
De acá. La Contraloría es el ente técnico rector del Sistema Nacional de Control. Ya está. Misión: dirigir y supervisar con eficiencia y eficacia el control gubernamental, orientando su accionar al fortalecimiento y transparencia de la gestión de las entidades, la promoción de valores y la responsabilidad de los funcionarios y servidores. Esa es la misión, según su propia ley orgánica. El Contralor General de la República, o sea, quien la dirige, ahí sale el actual Contralor, Nelson Schack, es designado por la Comisión Permanente del Congreso a propuesta del Ejecutivo. Y mire, este es uno de los funcionarios de más alta duración en funciones. 7 años, mucho más que un presidente, que 5. 7 años, jóvenes, ¿ah? Es la duración del Contralor General. Y no se olvide, es designado por el Congreso, pero no por el Pleno, sino por la Comisión Permanente, a propuesta del presidente, del Ejecutivo. Muy bien, sigamos. Funciones, que es lo que más nos interesa ahorita. Están relacionadas con el uso adecuado de los recursos del Estado. Eso es lo que persigue. Que se gaste bien la plata de los peruanos, en otras palabras. ¿Ah? Que se gaste bien la plata de los peruanos. Supervisa la legalidad de qué? La ejecución del presupuesto del Estado. Se refiere de todos los órganos. Las operaciones de la deuda pública. Los actos de las instituciones sujetas a control. Por ejemplo, el gobierno central y sus entidades, los gobiernos regionales y locales, por locales entendemos municipales, las unidades administrativas del Poder Legislativo, del Poder Judicial, del Ministerio Público, los mismos órganos autónomos, los organismos reguladores de servicios públicos y las entidades a cargo de supervisar. En otras palabras, jóvenes, está a cargo de toda institución del Estado, ya sea municipalidad, gobierno regional, otro órgano autónomo, poder del Estado, legislativo, ejecutivo, judicial, las empresas del Estado como CIMA. Claro, CIMA es una empresa del Estado. Por tanto, también sería supervisada por Contraloría. O sea, controla toda entidad o organismo que pertenezca al aparato estatal en todos sus niveles. Prosigamos. Y realiza el control en las siguientes fases, ¿no? Control previo, control simultáneo y control posterior. Jóvenes, cuando decimos previo, simultáneo, posterior, ¿sería con respecto a qué? ¿Previo o posterior a qué? En el ejemplo que yo les puse de un alcalde que decide gastar el 90% de los recursos eh, en una réplica de qué les dije yo. Ah, ¿verdad, profe? Usted dijo de un King Kong, ¿no? Ya, de un King Kong. En este caso sería la obra por realizar, correcto. Profe, ¿y realmente ocurren esas cosas? Usted está exagerando. ¿Habrá un alcalde que haga ese tipo de obras, King Kong? Bueno, no, King Kong no, pero sí hay monumento a la hamaca, monumento al sombrero, monumento al beso. ¿Qué más he visto ahí? Ah, a un tiburón, réplica de la película. Y ya se imaginará, pues, ¿no? Ah, también he visto de un dinosaurio por ahí. Monumento a un tiranosaurio Rex. O sea, fíjese cómo se dilapida la plata, ¿no? Por realizar, correcto, a eso se refiere. Ahora vayamos con el que tiene que ver con la estabilidad monetaria, el BCR. De acuerdo a la Constitución, el BCR es persona jurídica de derecho público, con autonomía en el marco de su ley orgánica. Finalidad. Jóvenes, aquí está el objetivo principal. Preservar la estabilidad monetaria. ¿Ah? O sea, se establecen metas de inflación también. Dicho de otro modo, el Banco Central anuncia cuál va a ser la meta de la inflación. Eso es importante. Las disposiciones que emite el BCR en el ejercicio de sus funciones son de obligatorio cumplimiento para todas las entidades. Ahora, yo le diré una cosa. ¿Cuál sería, cree usted, el peligro de que el BCR sea controlado por el gobierno, por el Ejecutivo? Que el presidente de turno puede decir, la gente quiere más plata en sus bolsillos. Entonces, voy a ordenar al presidente del BCR que eleve la emisión inorgánica de billetes. Hay un término que los economistas le dan a esta emisión inorgánica de billetes. Lluvia de millones, jóvenes. ¿Cómo se llama? Que genera inflación, claro. La maquinita. ¿Has escuchado esa palabra? Ese término, la maquinita.
Se refiere, pues, al uso indiscriminado del BCR. Claro, bajo una idea. La gente quiere plata, plata tendrá. Que la maquinita del BCR genere más billetes para que la gente tenga más plata en sus bolsillos. Jóvenes, ya sabe, eso en qué termina. En una hiperinflación. Ejemplo, el quinquenio del 85 al 90. Sí, nos referimos al primer gobierno de García, donde esa fue una de las características. La emisión inorgánica de billetes. Ya, el BCR es independiente del gobierno, jóvenes. Ellos deben tener un control alturado, minucioso, de la inflación. Bien, el directorio, jóvenes, el BCR es gobernado por un directorio de 7 miembros. 4 son propuestos, son designados por el Ejecutivo, disculpe, por el Ejecutivo, y 3 por el Congreso. ¿Ya? Ahí está el ejemplo. Funciones. Bueno, me pregunta Diego, profe, ¿y por qué la inflación es tan alta en Venezuela? Jóvenes, en Venezuela el Estado de Derecho prácticamente está resquebrajado. No existen, no existen, por ejemplo, balance entre los poderes. Prácticamente un poder sojuzga a otros poderes. El Ejecutivo, controlado por Maduro, prácticamente pues tiene a sus pies a todas las instituciones. Entonces no es de sorprender pues que el Banco Central de Venezuela sea pues un títere del gobierno. Y ya se imaginará, pues, este es el resultado, pues, ¿no? Cuando uno tiene un control minucioso sobre el tema. Funciones, regular la moneda y el crédito. Mire, el crédito del sistema financiero. El BCR establece la tasa de referencia que va a ser utilizada por los bancos para préstamos, por ejemplo. Administra las reservas internacionales. Profe, ¿qué es eso? El chanchito del Perú. Profe, ¿y eso más o menos como cuánto es en el Perú? Jóvenes, son casi 80.000 millones que tenemos de plata guardada. Y lo administra el BCR. Informa al país sobre las finanzas, por ejemplo, la inflación, cuánto ha sido. Administra la rentabilidad de los fondos y emite billetes. Y por último, jóvenes, la SBS, institución de derecho público, cuya autonomía funcional, cuya autonomía funcional es reconocida por la Constitución Política del Perú. Vamos a ver ahora cuál es la finalidad principal. ¿Qué persigue? Proteger los intereses del público. Jóvenes, si un banco quiebra, la SBS puede hacer algo para que los ahorristas recuperen su dinero. ¿Qué dice? Eso le puede pasar a usted, ¿ah? Ya, Anto dice, sí. Ya, les voy a dar una mala noticia. Profe, no me diga que no. Tampoco. Entonces, profe, decídase, ¿sí o no? Depende. ¿Depende de qué? Que esa institución donde usted ha puesto su platita, imaginemos, voy a inventar una ya, Caja de Ahorros Virgen del Puño. La Caja de Ahorros Virgen del Puño está pagando 12%. Sí, usted mete 100.000 soles y al cabo de un año le dan 12.000 soles más. Jóvenes, ningún tipo de entidad puede hacer eso. Pero esta caja de ahorros ha estado haciendo eso. Y un montón de gente ha puesto su plata ahí. Porque tiene la esperanza de ganar 12%. Ya. Cuando usted meta plata a una entidad financiera, tiene que buscarla en la SBS. La SBS tiene una lista actualizada de todas las instituciones formales que puede supervisar. Si esa entidad financiera que le está ofreciendo el oro y el moro no aparece en la SBS, prácticamente, me adelanto, va a ser víctima de una estafa. Si usted mete plata en una entidad que sí está acreditada por la SBS, usted puede recuperar su dinero. Hay un fondo de compensación para el ahorrista, que es de más o menos 100.000 soles. O sea, lo máximo que usted podría recuperar es aprox 100.000 soles. Pero eso sí, tendría que la entidad, ¿qué? ¿Cuál es el requisito, jóvenes? ¿Cuál es el requisito? Que la entidad esté acreditada en la SBS. Profe, ¿cómo puedo saber eso? Tiene que entrar a la página de la SBS. Algo tan importante como poner dinero, no lo puede hacer en cualquier lugar. Bueno, jóvenes, funciones.
Al igual que en como les decía, el Poder Ejecutivo designa al superintendente, ¿no? Y el Congreso lo ratifica. Bien, funciones. Preservar los intereses de los ahorristas, ¿no? Supervisa tres sistemas: sistema financiero, de seguros y también las AFPs, sistema previsional privado. Previene y detecta el lavado de activos. Jóvenes, ¿y cómo detecta el lavado de activos o financiamiento del terrorismo? La SBS, a través de esta entidad que está adscrita, la UIF. ¿Qué cosa es la UIF? La Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Qué previene? Lavado de activos, financiamiento del terrorismo. Bien, y jóvenes, para dar las claves, primero la encuesta, ¿ya? A usted dirá, profe, pero ¿cómo puede prevenir todo eso? Me voy a poner como ejemplo. Yo, el profesor de Geografía y Educación Cívica, Elmer Flores, ¿ah? Eh, termino mi clase, ahora me voy a un banco en Plaza Norte, voy con mi maletín y decido depositar, escuche bien, 300.000 soles. Si yo decido depositar 300.000 soles, profe, ¿tiene 300.000 soles? No, no los tengo, jóvenes, es un ejemplo. ¿Ya? Voy con mi mochila y deposito 300.000 soles a mi cuenta. Jóvenes, si yo hago ese tipo de operación, las alarmas, las alarmas de la unidad de inteligencia financiera automáticamente se van a prender. ¿Por qué? Porque no es común que quien habla haga transacciones de ese nivel. O sea, aquí existe coordinación con la banca privada para saber el historial de cada persona. Profe, pero ¿usted podría demostrar que los 300.000 soles son lícitos? Bueno, yo soy docente, si tengo 300.000 soles, lo más probable es que no. Salvo que alguien me crea, no, profesor, no, señores de la SBS o la UIF, ¿no? Lo que pasa es que me encontré debajo de un puente un maletín con 300.000 soles. O que un millonario me regaló dinero. ¿Recuerdan quién dijo eso, no? Que un multimillonario me regaló dinero y por eso tengo esa plata. Fotos, no, no hay foto. ¿Dónde está el multimillonario? Ya se murió. O cosas por el estilo. Creo que ya sabe a qué personaje me refiero, ¿no? Pero bueno, ya, jóvenes, vamos con las claves. Bueno, también el expresidente. Otro día se los digo, ¿ya? Ya, vamos al ronda uno. Uno, relacionamos. ¿Cuál con cuál, jóvenes? A ver, rapidísimo. Relacionemos. ¿Cuál con cuál? A ver, va. Contraloría. ¿Qué hace, jóvenes? Contraloría. Supervisa en estados de emergencia la ayuda. Banco Central. 2 con C. Informa sobre la inflación. Y la SBS asegura la devolución de los depósitos. Recuerde que el fondo de compensación de devolución es de casi 100.000 soles, siempre y cuando la entidad financiera esté acreditada. Vamos a la pregunta 2. El Estado peruano destina fondos a las Fuerzas Armadas para satisfacer necesidades logísticas que se requieren para poder llevar a cabo sus actividades de manera óptima. Sin embargo, estas no se utilizaron para ese fin, por lo que la Contraloría General de la República decide intervenir en dicha institución. La intervención de la Contraloría para supervisar la utilización de recursos es correcta, y la respuesta es sí, ya que utiliza recursos del Estado. Además, los fondos asignados ya tienen un fin. La clave sería aquí la letra B. Vamos a la pregunta 3. Sobre el director dice, el director del BCR fue denunciado por un congresista de la República, porque serían responsables del alza del dólar y el no reportar que en el sector público se registró un déficit fiscal. A partir del caso expuesto, identifique los enunciados correctos. ¿Qué es correcto? La denuncia al funcionario es factible, ya que dicha institución, el BCR, es responsable de informar al país. Verdadero, debió informar. 2. La denuncia no procedería, ya que el directorio tiene inmunidad. Falso. 3. Una de las funciones es mantener la estabilidad monetaria. Verdadero. Y la 4. En casos económicos, la denuncia únicamente le corresponde a la Contraloría General de la República y no al Congreso. Falso. La clave aquí sería la letra C. Y la última, jóvenes, ya para retirarnos, a ver qué marca. Y con esa terminamos, jóvenes. La última. Un ciudadano viene denunciando que, aparte de los intereses moratorios, también le quieren cobrar las gestiones de cobranza que son prohibidas. La entidad encargada de cautelar ello es la SBS. Con respecto a este organismo, marquemos verdadero o falso.
A ver, sobre el SBS, ¿qué cosa es verdadero? ¿Qué cosa es falso? La primera, cautela que las entidades financieras no te cobren por información dada mediante llamadas telefónicas, verdadero. Las cartas notariales enviadas por los bancos por intermedio de notarías no deben ser pagadas por clientes, verdadero. Toda recepción de billetes o monedas y su conteo no puede ser cobrado, verdadero. De eso se encarga la SBS, de defender al consumidor de estas entidades. Y la cuatro, pueden intervenir a favor de un cliente, de un banco, para que anule una de las cláusulas pactadas. No, eso ya no, pues, jóvenes. Eso no lo puede hacer. La clave sería la letra D. Las tres primeras son verdaderas y la última es falsa. Bien, jóvenes, vamos a pasar a la grabación y hemos terminado justamente la semana 14.